Ahora vamos a comenzar a ver los principales mecanismos por los que ocurren transiciones de línea, transiciones que forman líneas de emisión o de absorción en una atmósfera estelar, por ejemplo. Y vamos a comenzar viendo las transiciones que son ligado-ligado, transiciones que ocurren entre dos niveles atómicos diferentes o entre dos niveles energéticos diferentes en una molécula, por ejemplo. Em, eh, Esto es una lista, lo que tenemos en esta lámina es una lista de los principales mecanismos que existen. Primero tenemos la excitación radiativa. La excitación radiactiva ocurre cuando un fotón interactúa con la partícula en consideración, con el átomo o molécula en consideración, y provoca una excitación en un electrón de un cierto nivel atómico, de un cierto nivel atómico L, llamémoslo, por lower, hacia un nivel atómico superior U. Existe también el proceso de desexcitación radiativa espontánea. Este es el caso cuando uno de estos electrones que ha sido excitado a un nivel de energía más alta cae naturalmente a un nivel de energía más baja, su nivel de energía base, desexcitando el átomo en cuestión, por ejemplo, y liberando un fotón en el proceso. También tenemos el caso de la desexcitación radiactiva inducida, que puede ocurrir ya sea por interacción con otro fotón o con interacción con otra partícula, por ejemplo. Eso altera las condiciones energéticas de la molécula o átomo en cuestión y causa de nuevo el proceso de transición de un electrón de un nivel superior o un nivel inferior de energía en el sistema en consideración, liberando en el proceso uno o más átomos. Tenemos procesos de excitación colisional que ocurren cuando, como su nombre lo indica, cuando ocurren colisiones, interacciones entre partículas, entre átomos o moléculas, que llevan a excitar electrones de un nivel más bajo a uno más alto. Y existen procesos de desexcitación colisional, que básicamente de nuevo es una interacción entre partículas o moléculas que llevan a pasar un electrón de un nivel más alto de energía a un nivel más bajo, produciendo un fotón en el proceso. Vamos a comenzar describiendo los coeficientes de Einstein para cada uno de estos procesos y empezamos con el proceso de desexcitación espontánea. El coeficiente para la desexcitación espontánea se conoce como AU sub L y nos da la transición de probabilidad de desexcitación espontánea del estado U al estado L, de un estado de más alta energía U a un estado de más baja energía L por segundo y por partícula en el estado U. Si tenemos este coeficiente de Einstein para la desexcitación espontánea, podemos definir el tiempo de vida media del átomo o la partícula en este estado como el inverso de este coeficiente. Podemos definir también la transición de energía entre los dos niveles U y L como H, la constante de Planck, dividida por 2pi veces el tiempo de vida media, por lo tanto también relacionado con el inverso del coeficiente de transición espontánea. Y podemos definir también esto en términos de cambio de frecuencia en lugar de energía, como gamma radiativa sobre 2pi, donde gamma radiativa se conoce también como la constante de frenado radiativo o constante de fricción radiativa, si se quiere. En inglés es la constante de radiative damping y que es proporcional directamente a 1 sobre delta T. Con esa definición de gamma podemos definir lo que se conoce como el ensanchamiento o natural o el ancho natural de una línea producida por este proceso de transición de desexcitación espontánea y está dado por esta función de probabilidad que vemos en esta ecuación, esa función de probabilidad en términos de la frecuencia que va de una cierta frecuencia nu a una frecuencia nu cero, donde recordemos que nu cero es el core de la línea, es el centro específico de la línea. Y la llamamos también el ensanchamiento natural porque evidentemente está relacionado con este delta E, esta incertidumbre en la energía dada por
por el principio de incertidumbre de Heisenberg, y por lo tanto se conoce así como natural porque no está dado por ninguna otra cosa, sino simplemente porque hay una probabilidad natural de transición, no es un proceso em, em, directo, hay un cierto spread, una cierta dispersión en energía que estamos considerando. Y la función que describe esta distribución de probabilidad se conoce como perfil de Lorentz, y por lo tanto el perfil natural de una línea de absorción o de emisión es un perfil de Lorentz, tal cual. Em, en este caso vemos que se escribe usualmente en términos de la constante de frenado radiativo o radiative damping constant, que es proporcional a 1 sobre delta T. En este caso, este perfil, a través de este perfil podemos encontrar, por ejemplo, cuál es la probabilidad por unidad de frecuencia de que ocurre la transición, y simplemente va a ser el producto de la función de probabilidad por el coeficiente de Einstein, y también el producto de la densidad por el coeficiente de Einstein nos da la tasa de desexcitación espontánea. Nos dice qué tan rápido está ocurriendo la desexcitación en términos de por segundo y por centímetro cúbico, lo cual se puede deducir directamente a partir de la definición del coeficiente de Einstein en cuestión, que es por segundo y por el número de partículas en el estado en cuestión. Si consideramos lo que ocurre con un perfil que está siendo también ensanchado por los movimientos turbulentos de la atmósfera, recordemos que una atmósfera cualquiera que estemos estudiando va a tener movimientos turbulentos asociados al estado de temperatura y presión que tenga localmente en cada posición la atmósfera en cuestión. Vamos a conseguir una distribución de probabilidad total que se conoce como un perfil de Voigt, y que se puede escribir de esta forma, donde H es el perfil de Voigt propiamente dicho, y que también está en términos de esta velocidad, donde la velocidad en cuestión está dada por bueno, no es propiamente una velocidad, aunque viene dada por una velocidad. Es el efecto Doppler en cuestión dado por la velocidad media de la atmósfera en cuestión. Pero como vemos, estamos hablando en realidad de una transición de frecuencia, un ensanchamiento de frecuencia que está en términos de una velocidad que está dada por las condiciones de temperatura de la atmósfera en cuestión y por la masa de la partícula. Esa va a ser la velocidad maxwelliana, si se quiere, de la partícula en cuestión en estas condiciones de temperatura. Entonces, de esta forma, el perfil de Voigt que estamos considerando va a tener dos componentes fundamentales: un core, un núcleo, que va a ser gaussiano debido a la distribución maxwelliana de velocidades en la atmósfera en cuestión, por la microturbulencia de la atmósfera en cuestión, y una componente lorentziana que va a dominar en las alas extendidas de la línea en cuestión. De modo que usualmente se dice que tenemos también un núcleo Doppler o maxwelliano. En ocasiones se usa alguna de las dos expresiones. Y tenemos alas lorentzianas o alas de frenado, de damping, de fricción. Y esa es la descripción usual de una línea de absorción o emisión producida por un proceso de desexcitación espontánea. Más adelante vamos a ver con más detalle otros mecanismos de ensanchamiento que hay para las líneas espectrales, pero digamos, esta es la teoría básica. Las ideas básicas son: uno, la distribución que obtenemos natural para una línea de
La distribución de probabilidad natural para una línea es una lorentziana que viene fundamentalmente dada por el gamma, por el coeficiente de frenado radiativo, y a su vez este está dado por el inverso del tiempo de vida media de la excitación en cuestión, y a su vez este está dado como el inverso del coeficiente de Einstein en cuestión. Y el otro concepto fundamental es que el perfil completo, una vez que consideramos la microturbulencia atmosférica de la línea en cuestión, va a ser un perfil de Voigt, que va a tener además una componente maxwelliana, dada por la temperatura y la masa de la partícula de la que estemos hablando. El siguiente coeficiente de Einstein que vamos a considerar es el coeficiente B, que se relaciona directamente con la excitación radiativa. En este caso, igual que en el caso anterior, el coeficiente B está definido por unidad de tiempo y por partícula en el estado L. Recordemos, en el caso de la excitación radiativa, lo que tenemos esencialmente es la interacción de un fotón con un átomo o molécula, haciendo pasar un electrón de un estado de energía U a un estado de energía más alto L. En este caso tenemos que pesarlo también por el campo de radiación del que estemos hablando, por la excitación, por el campo de radiación excitante que está modificando el estado del estado energético de los electrones en el átomo. Este campo de radiación va a estar dado de esta forma, como un integral sobre d nu, sobre la frecuencia del campo de radiación propiamente dicho, pesado por el perfil de la transición que estamos hablando, por el perfil de la línea, en otras palabras, de la que estamos hablando. Y este perfil va a estar normalizado a 1 para simplificar en general. En el caso de que tengamos radiación, o más bien en el caso de que tengamos un perfil anisotrópico, debido a que hay algún corrimiento Doppler sistemático o algún otro efecto, una forma más completa de escribir la integral es como lo tenemos aquí en la segunda línea. Aquí tenemos la integral ahora de la intensidad propiamente dicha, integrada sobre el perfil de la línea en cuestión y integrada sobre d mu y sobre d nu, donde de nuevo nu es la frecuencia, pero ahora mu es de nuevo el ángulo entre la dirección de observación y el eje Z, y la dirección radial perpendicular a la dirección radial normal a la atmósfera que estamos considerando, de nuevo en la aproximación plano paralela, así que no estamos considerando variaciones azimutales, solo variaciones en la dirección radial perpendicular a la estratificación atmosférica que estamos considerando. Mu ya sabemos que lo podemos integrar de -1 a 1, y bueno, nu de nuevo va a ser un integral de 0 a infinito, y este factor 1/2 aparece por la definición que recordemos que cuenta solo la radiación en la dirección de emisión. En general, el perfil del que vamos a estar hablando, el perfil de la línea, va a ser igual que el perfil en el caso anterior, va a ser un perfil de Voigt con un parámetro A, que se conoce también como parámetro de Voigt, y en general nos define la forma del qué tan gaussiano o qué tan lorentziano es el perfil de Voigt, qué tanto se separa de la gaussianidad, en otras palabras. Y para el caso de cuando tenemos un valor pequeño de frenado radiativo, vamos a tener que la amplitud del perfil de Voigt está simplemente dado por esta expresión, donde para ese caso A tiene que ser menor a 1. Si A es mayor a 1, esta aproximación ya no es válida. Y esto obviamente es cuando la frecuencia es idéntica a la frecuencia central de la línea, por eso es la amplitud de la línea. Y solo por referencia, cuando A es idénticamente 0, tenemos el caso de un perfil puramente gaussiano, sin ninguna componente lorentziana.
pero vemos aquí de nuevo que la forma de esta línea va a ser de nuevo una forma, va a tener la forma del perfil de Voigt como una convolución de la componente de ensanchamiento natural dada por el ensanchamiento lorentziano del que ya hablamos, perdón, el ensanchamiento natural dado por el principio de incertidumbre de Heisenberg con una forma lorentziana y convolucionado con una gaussiana dada por la dispersión maxwelliana de las velocidades en la atmósfera, la microturbulencia, llamémoslo así, de la atmósfera en la que estemos trabajando, dependiente de la temperatura y de la masa de la partícula en cuestión. Finalmente tratamos los coeficientes de Einstein que faltan. Comenzamos con el coeficiente de desexcitación inducida, que en este caso, a diferencia del de desexcitación espontánea, está dado por una letra B, es un coeficiente de tipo B, que va de un estado U a un estado L o un estado superior a un estado inferior de energía. Nos damos cuenta que en el caso del coeficiente de desexcitación espontánea no había ninguna dependencia con el campo de radiación, mientras que ambos coeficientes B tienen una dependencia con el campo de radiación, tanto el de excitación inducida como el de desexcitación inducida. La diferencia esencialmente está en cómo se considera el campo de radiación en este caso. En este caso, el coeficiente de desexcitación inducida está dado por esta integral que es idéntica a la que vimos en el caso anterior del coeficiente B, pero ahora estamos integrando sobre un perfil diferente, un perfil chi, que va a ser esencialmente la forma del perfil de emisión inducida. De nuevo, hay dos formas de escribir esta dependencia con el campo de radiación, una más general que la otra. Aquí primero mostramos el caso más general, donde tenemos la posibilidad de variaciones, anisotropías en la forma de la, del perfil de emisión inducida. Y este es el caso completamente isotrópico, donde no hay ninguna dependencia con el ángulo, digamos, de incidencia. Y finalmente tenemos dos coeficientes colisionales que son uno el espejo del otro. Tenemos el coeficiente de excitación de un nivel más bajo a un nivel más alto colisional y el coeficiente colisional de desexcitación que de un nivel más alto a más bajo. Ambos se significan con una letra C en los coeficientes de Einstein y esencialmente dependen ambos del número de interacciones entre partículas. El caso de las interacciones más comunes son entre electrones, colisiones de electrones son el tipo más común de colisiones que va a haber en toda interacción. Por lo tanto, podemos escribir esta integral que nos dice esencialmente cómo se comporta esta interacción, donde tenemos aquí n va a ser esencialmente el número, la densidad por número de la partícula en estado I, y el coeficiente de I a J va a ser la transición colisional del nivel de energía I al estado J, del estado I al estado J, que puede ser excitación o desexcitación dependiendo de cuál sea el nivel de más baja energía y cuál sea el nivel de más alta energía. Como las partículas más comunes van a ser electrones, vamos a tener una dependencia con el número perdón, con la densidad de electrones. Vamos a tener una integral que va desde una velocidad cero hasta infinito, donde la velocidad cero es una velocidad umbral por encima de la cual ocurre una transición debido a una colisión y está dada esencialmente por esta fórmula aquí. Esencialmente tenemos la energía cinética igualada a la energía de la transición y tenemos sigma y j, que es la sección efectiva de las colisiones entre electrones, que es dependiente de la velocidad. Y tenemos esta función de la velocidad, que es esencialmente la distribución de velocidades
de los electrones, en el caso que estamos considerando, normalmente va a ser una distribución maxwelliana. Y por supuesto estamos integrando sobre dB, sobre las diferentes velocidades. Así que vemos cómo para las transiciones colisionales vamos a depender esencialmente de la energía que que tengan los electrones en el sistema que estamos considerando, en otras palabras, la temperatura, y de la sección efectiva de las interacciones entre estos electrones, así como la densidad de los electrones que tengamos en el medio. Finalmente, para terminar esta sección, vamos a ver cómo se relacionan los diferentes coeficientes de Einstein que hemos visto. En primer lugar, debemos decir que las relaciones que vamos a ver se justifican o se calculan en equilibrio termodinámico, y lo que se hace esencialmente es igualar las tasas radiativas en la dirección de transición hacia arriba o hacia abajo en un sistema, y se hace lo que se conoce como balance detallado por frecuencia. Lo que esto significa esencialmente es que a una determinada frecuencia se considera que los perfiles ya sea de excitación o de desexcitación, son idénticos esencialmente. Y finalmente se iguala, debido a las condiciones de equilibrio termodinámico, se iguala el campo de radiación al campo de Planck, a una planckiana, a una distribución planckiana esencialmente. Haciendo eso, lo que se obtiene es que la relación entre el coeficiente A y el coeficiente B esencialmente está dada por una expresión de energía en la distribución planckiana, energía por frecuencia en la distribución planckiana. Esencialmente es aquí donde se ve claramente la introducción de la distribución de energía de Planck o de cuerpo negro. La relación entre los dos coeficientes B, el que es hacia arriba, digamos, de un coeficiente más bajo hacia uno más alto y de uno más alto hacia uno más bajo, están relacionados por estos dos coeficientes G, donde los coeficientes G son una medida de la multiplicidad o de la degeneración en un cierto nivel energético, la degeneración cuántica esencialmente debido a las características de ese nivel en particular. Y finalmente, la relación entre los coeficientes colisionales, de nuevo el que va hacia arriba y el que va hacia abajo, de nuevo tienen una parte que está determinada por la degeneración, por el coeficiente de degeneración en cada uno de los niveles energéticos, pero también por la energía de transición entre los dos niveles y la temperatura del sistema que estamos considerando. Debido al procedimiento que se está siguiendo en equilibrio termodinámico y en balance detallado que se está haciendo, estas relaciones se justifican o pueden llegar a justificarse de modo universal siempre y cuando se cumplan en las condiciones de equilibrio termodinámico, lo cual se puede aproximar localmente en general. Usualmente se aplica lo que se considera equilibrio termodinámico local. Y más aún, el caso de las transiciones colisionales puede aún justificarse fuera de equilibrio termodinámico siempre y cuando la distribución de velocidades de Maxwell siga aplicando la distribución maxwelliana. Y bueno, con esto terminamos esta sección, y lo que vamos a ver enseguida es cómo se comportan en términos de estos coeficientes de Einstein, cómo se comportan algunos de las definiciones que hemos visto antes, como la extinción y algunas otras propiedades volumétricas de la sustancia con la que estamos trabajando, de las partículas con las que estamos trabajando.